Ayer en el grupo de jóvenes hicimos algo que Dios colocó en mi corazón y me pareció muy bonito, y fue antes de iniciar el grupo, antes de iniciar la charla, le pedimos a cada joven que con una pequeña oración le dijera a Dios lo que quisiera sobre lo que está pasando, acciones de gracias por su familia, pidiera algo, y fue tan bonito escucharlos. Y perdón, y creo que todos tenemos que ser muy sensibles y estar muy atentos para que sea Dios obrando y para que sea Dios levantando. ¿Listo? Entonces, no siendo más, quiero empezar con la palabra. Creo que es muy pertinente para lo que estamos hablando. Y quisiera primero colocarlos en un escenario y que usted se coloque en este escenario y lo piense cómo sería. Y resulta que usted un buen día dijo: he trabajado toda la vida, he luchado por sacar a mis hijos adelante o por cumplir mis sueños y todo. Es hora de darme un descanso. Y entonces usted dice: voy a viajar a Europa. Y empieza a hacer los preparativos, hace sus ahorros, cuadra todo lo que tiene para hacerlo. Y llegó el día. Ya tiene su tiquete comprado, ya tiene sus maletas hechas, se ha subido al avión y está en la cabina del avión, listo para viajar a Europa. Y estando ya sentado en la silla del avión, entonces el capitán de la tripulación emite el siguiente mensaje y dice: Buenos días, señores pasajeros. Les habla su capitán. Junto a la tripulación les damos la más cordial bienvenida y les animamos a disfrutar de un vuelo tranquilo y placentero. Por favor, ajusten sus cinturones de seguridad. Estamos listos para despegar. Obviamente usted tiene la alegría de viajar, y si usted es nervioso para coger un avión, y más con un vuelo tan largo que va a durar entre 7, 8 horas tal vez, entonces las palabras del capitán traerán como que bueno, hay alguien que está ahí al mando y lo está haciendo bien, y seguramente llegaremos con toda la tranquilidad al lugar y empezaremos a disfrutar nuestras vacaciones, y se siente aliviado y listo para dormir las 8 horas y llegar al destino que tiene programado. Pero las cosas cambiarían, y quisiera que usted pensara en eso, si lo que el capitán le dijera por la radio no fuera lo que usted acaba de escuchar, sino lo que el capitán le dijera fuera esto. Buenos días, señores pasajeros. Les habla su capitán. Junto a la tripulación les damos la más cordial bienvenida. Este es mi primer vuelo después del curso que tomé por correspondencia para ser piloto. Pero tranquilos, soy una persona muy segura de sí misma. Por eso les animamos a disfrutar de un viaje tranquilo y placentero. Por favor, ajusten sus cinturones de seguridad. Estamos listos para despegar. ¿Segura de sí misma? A mí que me interesa que esta persona sea segura de sí misma. Me acaba de decir que acaba de terminar un curso por correspondencia y que es el capitán de la tripulación y que nos vamos a viajar. Bueno, pues resulta que si yo estaba muy tranquilo y no tenía ningún temor, ahora sí me entró temor. Ahora sí me entró preocupación, y en lugar de disfrutar del viaje estoy pensando en si me bajo del avión o me quedo montado en ese avión donde no sé si la persona que está piloteando tiene la capacidad o la sagacidad para hacerlo. Y obviamente las palabras cambian todo esto porque nos hace entender que la persona que está allí no me brinda la seguridad que yo necesito. ¿Y por qué no me brinda la seguridad? Porque resulta que cuando usted se monta en un avión, pues el capitán es el que tiene en sus manos, bueno, obviamente es Dios, estamos entendiéndolo, pero quiero que vaya al contexto. El capitán es el que tiene en ese momento en sus manos su vida y la vida de todos los que están en ese avión. Y entonces usted dice: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Me monto en este avión? ¿Será que sigo adelante? Obviamente esto es una parodia y espero que sea ficticia. Espero que usted nunca se monte en un avión donde alguien le diga: es mi primer curso por correspondencia y voy a montar. Espero que no pase. Pero le da el título a la enseñanza que quiero compartir con ustedes hoy, y es un obrero aprobado. Un obrero aprobado. Si el piloto de un avión tiene la responsabilidad de guardar la vida de sus pasajeros, y en un vuelo largo que estoy averiguando, y el vuelo más largo que hay directo es de 19 horas, que dura 19 horas de Singapur a Nueva York, y en Colombia, por ejemplo, el vuelo más corto dura 20 minutos, que es desde Bogotá a Flandes. Si la persona que está tomando el control del avión
no sabe hacerlo, independientemente que sea largo o corto, yo voy a tener una prevención. Hace poco un artista murió y murió apenas aterrizando, apenas estaba despegando el avión y no se sabe qué pasó, pero murió y sabemos que eso está en un segundo y que puede pasar en cualquier instante, ¿verdad? Si usted va en flota para, qué sé yo, la costa y el bus se queda sin gasolina, pues bájese y empuje o camine o espere que llegue un tanque. Pero si el avión se queda sin gasolina en la mitad del océano, pues nada que hacer, ¿verdad? La cosa como que cambia, como que es diferente. Y obviamente le damos una responsabilidad muy fuerte al piloto. Ahora, yo quisiera que usted pensara en la responsabilidad que tiene un pastor. Y déjeme ser un poco dramático y pensar en las personas que murieron en el siniestro. Y vamos a pensar que las personas que murieron, habrá personas cristianas, personas que iban a una iglesia. Y pensemos que esas personas que iban a una iglesia tenían un pastor y que ese pastor de pronto por ser políticamente correcto o por no incomodar a nadie, jamás habló del evangelio, sino se dedicó a hablar cosas muy bonitas y maravillosas. Y a decir cómo Dios nos amaba y cómo Dios quería prosperarnos y brindarnos una vida segura, pero nunca se atrevió a hablarnos acerca del pecado o de la condenación eterna porque no quería incomodar a nadie. Y en este momento cae sobre mí un edificio y me muero. Obviamente cada cual responde ante Dios por sus hechos. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de esa persona que no tenía la obligación de llevar a alguien a un destino físico, sino que la misión de un pastor es llevar a la iglesia al conocimiento de Cristo y a la vida eterna? Así que estoy hablando de algo que para mí es tremendamente importante y que en este contexto que estamos hablando acerca de Timoteo en cuanto a lo que es la iglesia, lo que la iglesia representa y a lo que estamos llamados a hacer como iglesia, entendemos que un obrero tiene que ser aprobado porque Dios es el que lo aprueba. Y quisiera tomar esta prédica, si usted mira el título, no sé si estaba, pero decía primera parte, porque es tan importante que quiero tomarlo en dos enseñanzas. Esta es la del próximo miércoles, creo. Y entonces en la primera que vamos a hablar hoy es un obrero aprobado, la importancia del mensaje, y dentro del miércoles, un obrero aprobado, la responsabilidad del ministro. Y creo que tiene que ver con el hecho de lo que hagamos. Si vuelvo al tema del avión, seguramente si usted paga un tiquete de vuelo, usted tiene el derecho de bajarse y decir, no, espera un momentico, yo pagué porque me dieran un servicio que me pudiera dar seguridad. Yo no pagué para que alguien aprendiz viniera y probara conmigo a ver si le sirvió el curso que tomó o no tomó. En ese sentido, también el manejar una iglesia y el lugar donde usted se congrega es tremendamente importante en cuanto a qué es lo que estoy recibiendo y hacia dónde voy. Y en ese sentido, hoy quisiera hablar de la primera parte y es del mensaje. Así que hoy iniciamos con un obrero aprobado, la importancia del mensaje. Creo que era Jorge el que predicaba un día y decía que a veces nos parece como que si fueran repetitivas las prédicas y parece que a usted le pareciera, no, y siempre lo mismo. Pero resulta que es que el mensaje es Cristo y el centro del mensaje es el evangelio, que es de lo que Dios nos habla y es de lo que está reflejado toda la Biblia, la palabra. El domingo pasado el pastor Mateo inició una serie, él va a iniciar una serie sobre la carta a los romanos y es una carta espectacular y de bendición y obviamente no pretendo hacerle spoiler a su prédica, pero él comentaba algunas cosas que yo quiero tomar como referencia para iniciar y era que él nos decía cómo en los 3 primeros capítulos de la carta a los romanos nos está hablando de esa incapacidad humana que tenemos para acercarnos a Dios. Y entonces, en pocas palabras, lo que van a decir esos 3 capítulos es que ni a los gentiles, con sus buenas obras, sus buenas intenciones, sus deseos de hacer las cosas bien para ganar un mérito delante de Dios y que un día de pronto alcancen la salvación, ni los judíos con su equivocado deseo de cumplir la ley y ser tan perfectos delante de Dios que un día por el cumplimiento de la ley puedan alcanzar la justificación. Nada de eso sirve. O sea, el hombre por naturaleza es pecador, el hombre tiene una naturaleza perversa. Si vuelvo al asunto del terremoto, yo quisiera
mirar que en medio de las cosas buenas que podemos destacar, la generosidad de la gente, la movilización, todo lo que se ha hecho, también se han visto cosas feas. Y cosas feas son como aquellos que se levantan a criticar y a decir, pero no han hecho nada, pero en lugar de como que apoyar, lo que hacen es estorbar. Oiga, tenemos un lío bien bravo, tenemos algo que hacer y tenemos que ponernos a pensar, ¿está de acuerdo con lo que estamos haciendo? ¿Le parece? Y creo que eso es desalmado. O saber que de pronto en ciudades donde llegó la noche y la gente está en la calle porque no quiere entrar a su casa porque tiene temor de que se caiga y le caiga encima, entonces ha habido gente inescrupulosa que no le da nada por entrar y robar lo que encuentra. A ver qué puedo sacar de acá, habrá plata, habrá cosas. Entonces eso habla de la condición del corazón del hombre. Ese es nuestro corazón y es el corazón de todo ser humano. Y es entender que si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros tendría ninguna opción. Nuestro destino final, hablando como si fuera un viaje, nuestro destino final era la condenación. Nuestro destino final era el infierno si Cristo no hubiera hecho algo por nosotros. Así que en eso es entender que todos hemos pecado, que estamos en una condenación eterna y que esa condenación nos lleva a una maldad y que esa es la condición del corazón humano. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, vuelvo y digo, no estoy haciendo spoilers, sino solamente lo quiero introducir al principio, antes de hablar la maldad de los tres. Entonces inicia, y esto lo leyó también el pastor Mateo, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dicen: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y acá me quiero detener un momento, porque en este texto corremos un grave riesgo si nosotros minimizamos este versículo. Porque parece que este versículo lo que dijera fuera, pues sencillo, arrepiéntase y ya. Y pasó algo, y por eso me detengo un momento acá, porque tuve una conversación con alguien y esa persona entró como en una crisis porque tuvo conflicto con esto. O sea, ¿cómo así? O sea, yo me porto bien, hago las cosas bien y otro va y peca y hace lo que se le da la gana y viene y dice, Señor, por favor, perdóname y ya. Y pasó, y suena como injusto. Hablé con esa persona, le expliqué algunas cosas, pero algo que me llamó la atención fue, yo veo un canal que me gusta mucho porque es de historia, no es cristiano, el canal no es cristiano, es solamente de historia, pero esa persona que habla de historia empezó a hablar del cristianismo y empecé a escucharlo, y esa persona hablando del cristianismo estaba alabando a Pablo por lo inteligente que había sido. Obviamente le quita todo el contexto espiritual. Y decía más o menos lo que la persona me había dicho. Y decía, oiga, los cristianos geniales. Porque resulta que en la mitología griega o en la mitología romana, en nosotros tocaba hacer sacrificios y todo para alcanzar el... Pero resulta que llegó un día Pablo y dijo, no, tengan fe y arrepiéntanse y ya los perdona Dios. Así que no es tan sencillo. Vayan, revuélquense, hagan lo que quieran en el mundo, lo que les antoje y después vienen y piden perdón y ya, no pasó nada. Y claro, cuando lo miramos en ese contexto, uno se queda como espere. Porque es peligroso, porque por un lado a los que quieren guardar una santidad los frustra, porque entonces pareciera que no tuviera ningún mérito el vivir en santidad. Pero por otro lado puede propiciar que la gente diga, pues chévere, pues yo voy, peco y hago lo que quiera y después vengo y me arrepiento, pido perdón, me doy 3 golpes de pecho y le digo a Dios que estoy arrepentido y que tengo fe en Él y pasó todo. Y resulta que no, ese no es el sentido. Eso no es el sentido de lo que está hablando la palabra, sino más bien lo que está diciendo es que fue necesario que la salvación fuera algo gratuito y que fuera entregado voluntariamente por Dios. Porque en nuestra propia capacidad humana, en nuestro propio instinto, en nuestro propio proceder, era imposible que nosotros un día pudiéramos estar a la altura de Dios y alcanzar esa salvación. Es por eso que Dios mismo tiene que hacerse hombre, venir a la tierra e ir a la cruz del Calvario y pagar un precio por nosotros. Y cuando Él paga ese precio, entonces es cuando nosotros somos salvos.
Pero acá hay algo que de pronto la persona que hablaba conmigo no lo tenía en cuenta, y la persona que viene el documental obviamente no lo entendía, y es una palabra sencilla y pequeña que se llama revelación. Y la revelación es que en realidad lo que Dios me revela, lo que Dios me muestra, es la incapacidad que yo tengo de acercarme a Dios. Y por esa incapacidad que tengo de acercarme a Dios, me muestra también lo que me espera si estoy alejado de Dios. La revelación es entender cuál es el destino que me espera. El pastor Mateo hablaba hace 8 días y decía: yo no puedo hablar de las buenas noticias si primero no hablo de las malas noticias. Si primero no digo cuál es la realidad que tenemos. Y entonces me habla de que en esa revelación me hace entender que por la fe fui escogido, porque el sacrificio de Cristo fue el instrumento que yo entendí. Pero entonces ahora viene esa fe, y esa fe se pronuncia en varias cosas, porque no es tan sencillo como que, oh, me arrepiento y pido perdón y no hay problema, porque poco más o menos estaríamos diciendo lo que dice el dicho popular, que es que el que peca y reza empata. Y si fuera así de sencillo, pues vamos y vivamos desordenadamente, y un día venimos a la iglesia y nos damos los golpes de pecho y pasa. No, lo que dice acá es que con esa revelación que tenemos de parte de Dios, en primer lugar somos conscientes y sentimos dolor y vergüenza por el pecado cometido. Cuando realmente Dios ha venido a mi corazón, cuando realmente yo he entendido quién es Dios en mi vida, yo entiendo que fallé. Y que no le fallé solamente a un ser humano, a un hombre, a una mujer, a una familia, a una ciudad, a un país, sino que le fallé a Dios. Y el haberle fallado a Dios produce en mí dolor y produce vergüenza. O sea, no tengo cómo presentarme delante de Dios, pero esa vergüenza y esa angustia produce algo más, y esa angustia. Y esa angustia es saber el destino que me espera por el pecado que he cometido. O sea, no tengo otro destino sino la condenación eterna. No hay otro lugar a donde ir. Lo que me espera es una maldición de por vida porque rechacé esa situación. Y cuando entiendo esto, me lleva a un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es el entender que fallamos a Dios y sentir un dolor genuino, pero un dolor genuino porque le fallé a Dios, no una cierta vanidad porque mira, pequé pero me arrepentí y Dios me perdonó. No, la persona que realmente ha conocido a Dios entiende lo que significa eso, entiende el riesgo en el que está, y viene delante de Dios y le dice: Dios, perdóname porque en serio entiendo que estas acciones, estas actitudes me apartan de ti. Y ahora, cuando encuentre el perdón de Dios, en su corazón surge un deseo, y es el deseo de caminar en santidad, de vivir para Él, de consagrar su vida, de decirle: Dios, independientemente de lo que haga el resto del mundo, yo quiero caminar para ti, yo quiero vivir para ti. Porque he entendido lo que mis actos, lo que mis hechos han producido en mi vida. Y es aquí donde un obrero aprobado entiende la importancia del mensaje que predica. Porque si tal vez el mensaje que predicáramos fuera: Dios es amor y te ama tal cual eres, y no importa lo que has hecho, ven y pide perdón y Él te perdonará. Bueno, espere que ese mensaje está cortado. Ese mensaje no está hablando de toda la realidad, porque no me está diciendo de lo que sucede cuando yo no camino conforme a lo que Dios quiere. Y entonces quiere decir que este piloto que se sube los domingos o los miércoles a predicar, y no estoy hablando del pastor exclusivamente, sino de los predicadores, tiene la responsabilidad de llevar un mensaje que realmente nos confronte y nos lleve a entender qué es lo que está sucediendo. Por eso en esa primera parte del mensaje que Timoteo le está escribiendo Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre la necesidad de la responsabilidad que tiene él como obrero, le está diciendo lo siguiente. Voy a leer el capítulo 4 de 1 Timoteo del versículo 6 al 10 y dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, ¿cuáles cosas? Lo que les acabo de decir. Si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de la fe y la buena enseñanza que has seguido. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas,
En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Así que estamos hablando acerca del mensaje, y cuando nosotros presentábamos un cuadro y hablábamos del perfil del siervo de Dios, decíamos que hay unas características que van a definir al obispo, otras características que van a definir al diácono, pero cuando hablábamos del obispo decíamos que había una que era muy especial sobre todas las que tenía, y era apto para enseñar, apto para llevar el mensaje. Y estamos hablando de ese mensaje que tiene la capacidad de transformar, que tiene la capacidad de cambiar las vidas. Ahora, estaba ahorita en una clase, en la última clase del nivel 3, creo que era esa clase, y estábamos hablando acerca de la historia de la iglesia y todo, y yo les decía a las personas que estaban conmigo, cómo nosotros como pastores hemos venido viviendo un proceso de transformación. Seguramente voy a mencionar otras cositas más adelante, pero en la que nosotros hemos entendido el valor que tiene la palabra. Que uno no se hace un buen cristiano porque alguien viene y mueve sus emociones y empieza a temblar en la iglesia, o porque tal vez las personas de la alabanza lo hicieron tan bonito que tal vez lloré sintiendo la presencia de Dios, o que tal vez porque alguien me tocó y caí al piso, o porque tal vez me dieron un cargo y ahora en la iglesia estoy desarrollando un ministerio. No, entendemos que lo que realmente nos ayuda a crecer y a madurar como cristianos, lo que nos ayuda a crecer es el alimento que recibimos, y el alimento que recibimos es la palabra. Lo que realmente cambia, lo que realmente transforma, lo que tiene poder es la palabra, porque esa palabra es la que transforma mi pensamiento, mi corazón, para que yo entienda la condición en la que estaba, para que entendiera lo que me esperaba si seguía por ese camino, para que tuviera un arrepentimiento, y para que ahora en el amor y gratitud al Dios que me salvó y que me honró, yo quiera, anhele y desee vivir en la santidad de lo que Él espera, que es la revelación del verdadero nuevo nacimiento en el corazón de las personas. Así que esa palabra que transforma vidas me lleva a un arrepentimiento, el arrepentimiento me lleva a una reconciliación con Dios, la reconciliación con Dios me lleva a vivir en santidad, el anhelar vivir en santidad me lleva a querer servir en su obra, y servir en su obra me lleva a anhelar la vida eterna. En este momento que estamos en un mover en la iglesia muy bonito, y que espero que no se extinga sino que prosiga, y es, creo que ya todos los grupos, serán muy poquitos los que faltan, hemos salido a evangelizar. Y hemos salido a los parques, a las clínicas, a las calles, a las ciclovías, a llevar la palabra, a evangelizar a las personas. Y ha sido una experiencia bien bonita. Pero estoy seguro que todos nos hemos encontrado con este caso, a todos nos ha pasado. Y es que tú te encuentras con alguien, le compartes la palabra y esa persona te dice: ay, sí, tan bonito, yo fui cristiano. Yo iba a la iglesia, era tan bonito. ¿Les ha pasado? Hemos encontrado personas así. ¿Y sabe que se me hace a mí tremendamente peligroso eso que está pasando en la iglesia? Porque esas personas que te dicen: ay, tan bonito lo que están haciendo, sí, yo fui una vez a la iglesia, es como si me dijeran: mira, yo una vez jugué fútbol, no me funcionó, pero después aprendí a tocar guitarra, y después hice clases de pintura, y un día fui a la iglesia, y ahora, y es como que algo que pasó así en una época, y chévere, pero realmente no le enseñaron a la persona lo que implicaba conocer a Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo y prepararse para el viaje más importante de la vida. Y el viaje más importante no es el ir a Europa, a San Andrés, voy a comer arepas a Tocancipá. No, lo más importante es saber que vamos a una eternidad, y que de lo que hagamos, de que lo que hablemos en este instante acá en la tierra, depende de esa eternidad. El pasar por una iglesia no es algo más decorativo en mi vida que me pareció chévere, sino es realmente entender quién es Cristo para mí y qué lugar ocupa Él en mi vida. Así que nosotros, los que somos siervos de Dios,
tenemos que asumir esa responsabilidad. Entender lo importante que está en nuestras palabras, en lo que enseñamos, la responsabilidad que tenemos cada que abrimos nuestros labios, pero también los miembros de la iglesia, saber bajo qué cobertura están. Porque déjeme volver al caso del avión. Yo no me sentiría bien diciendo, uy, qué embarrada, el piloto acaba de terminar su curso y yo me bajo, de pronto se va a sentir mal. Probemos. Pero no, espere, yo con mi vida no estoy tan dispuesto a probar. Yo con saber que de pronto a mitad de vuelo pase una tormenta y que él no sepa qué hacer, no estoy dispuesto a probar. Yo prefiero bajarme e ir a lo seguro. Usted entiende la importancia de su vida espiritual. Empezando los ministros que predicamos la palabra, deberíamos entender lo importante que es pararse en un púlpito. Ay, todos me van a ver. No, eso es lo de menos. Todos me van a escuchar. Eso es lo que yo debería estar atento. Y hay personas que van a creer lo que yo diga. Y si lo que yo digo no es lo que dice la palabra, estaré en un grave riesgo delante de Dios. Así que como miembros debemos mirar esto. Un error, y vuelvo, y esto que voy a decir no lo digo pretendiendo criticar al lugar donde fui formado, pero sí como una exhortación hacia nosotros. Mis primeros años de pastor, el error que yo tenía, y es el error que yo sé que cometen muchos ministros, era decir, voy a predicar, ¿qué digo para que a la gente le suene bien? ¿Qué digo para que la gente esté contenta? Iglesia, hoy vengo a decirles, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que a partir de ahora Dios promete que todo lo que tú necesites. Claro, es un mensaje bueno, alegra, como que trae regocijo al corazón, pero la pregunta es, ¿eso es lo que dice la palabra o eso es lo que me quiere expresar o ese es el mensaje que yo necesito en ese momento? Así que un grave error es pretender decir lo que la gente quiere escuchar, porque es como si encontráramos o nosotros fuéramos a un médico que fuera políticamente correcto y el médico recibiera los resultados de los exámenes que te mandó tomar y viera los exámenes y fueran preocupantes, pero te mirara a la cara y diría no, dentro de sí dijera no, yo no soy capaz de hacerle esto, y dijera no, estás bien. Ese color amarillento que tienes de pronto es porque te falta un poco de sol, pero tranquilo, descansa y no pasará nada, está súper bien. Ahora, él quedó bien contigo, tú saliste contento, no pasó nada. Mi pregunta es, ¿qué van a decir los familiares de esa persona cuando estén en el sepelio de esa persona? Porque pudiendo hacer algo en el momento no lo hizo, porque no quiso molestarte, porque no quiso incomodarte. Lo que uno espera es que el médico me diga ¿qué? ¿La qué? ¿Recuerdan que hemos hablado de la verdad? ¿Yo qué espero? Que un médico me diga ¿qué? La verdad. ¿La verdad siempre es agradable? ¿Cuántos han ido al médico y han recibido una noticia que... médico, ¿por qué me dice eso? Dígame otra cosa. No, usted tiene que aceptarlo. Y lo que espera es que el médico le diga, ok, esto es lo que pasa, pero esto es el procedimiento que vamos a tener. Ahora, en la iglesia aún es mucho mejor, y lo explicaba, cuando mi mamá estuvo hospitalizada porque tuvo su cáncer, el médico fue muy veraz conmigo, me dijo, vea, cáncer y grave. Y agregó, lo que vamos a hacer con su mamá es darle cuidados paliativos. ¿Sabe qué es eso? No hay nada que hacer, se va a morir. Vamos a tratar de que su muerte sea digna y que tenga el menor dolor posible. Ahora, ¿me dolió? Sí, claro. Pero lo agradecí porque me dijo la verdad. Mas, sin embargo, él no me puede decir si no está la verdad. Lo mejor en el cristianismo, lo mejor en el pastorado, es que sí nos pueden decir que estamos mal, que estamos graves, pero no hay cuidados paliativos. Hay una solución, hay una esperanza. Pero yo primero necesito saber la gravedad de la situación para poder valorar lo que van a hacer, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros.
Así que es allí donde nosotros debemos estar pendientes de que nos digan lo que realmente la palabra dice y no lo que yo quiero escuchar. Esta semana tuvimos la tragedia y yo quiero que usted preste atención a lo que le voy a decir en 2 frases. Las personas que murieron y fueron salvas porque esa era la responsabilidad de Dios. Pero las personas que murieron y no escucharon el mensaje de Dios, esa responsabilidad es del que predicó. Porque al fin y al cabo entendemos que Dios tiene sus elegidos. Pero aunque Dios tiene sus elegidos, nosotros somos responsables de llevar la verdad y de compartir la palabra. ¿Cuántos escucharían el verdadero mensaje? Y esa es la responsabilidad, y por eso Pablo le está escribiendo a Timoteo sobre la responsabilidad que tiene. Y en los perfiles que veíamos de cerca del obispo, del pastor, decía que el que anhela obispado, buena obra desea, pero, y ese pero nos decían en un grupo que ese pero anulaba lo anterior y le daba más importancia a lo que venía. Así que dice, qué bueno que usted anhele obispado, pero no es suficiente con que usted anhele obispado. Está siendo íntegro, está haciendo testimonio, pero tiene la capacidad de enseñar. Y escúcheme, tiene la capacidad. Imagínense que el piloto del que le hablamos dijo, pero tranquilos, estoy seguro de mí mismo. No, espere, a mí no me interesa que usted esté seguro, que me encanta su personalidad, excelente. Pero acá en tierra, en el aire no me importa que usted tenga personalidad. Porque si tal vez no sabe cómo enfrentar una emergencia, su personalidad no servirá de nada, porque seguramente nos iremos al piso y nos moriremos. Así que estamos hablando aquí de la responsabilidad que tenemos en cuanto a lo que Dios quiere. Ahora, ya Pablo le dijo a Timoteo, pilas con los falsos maestros, la gente que se está levantando en la iglesia a decir otras cosas que no tienen nada que ver, pilas, quítelos. Pero ahora le está diciendo, pero ahora usted pilas lo que va a enseñar. Y entonces quiero mirar este pasaje en 3 aspectos que yo veo con respecto a lo que le dice Pablo a Timoteo. Primero es que para un buen mensaje, el predicador es responsable de lo que se alimenta. Para un buen mensaje, el predicador es responsable de lo que se alimenta. Usted ha escuchado al pastor y usted seguramente ha escuchado a su líder y lo tienen hasta acá con el devocional, pilas el devocional. Ahora pregunto, si para la iglesia es importante el devocional, ¿será importante el devocional para el predicador? Ahora, para todos es muy importante. Pero lo que digo es, yo no puedo predicar si yo no tengo una relación con la palabra. Si yo no la conozco, si yo no estoy con ella, si no me nutro de ella. Es importante para el predicador, porque un predicador no lee la Biblia para preparar un mensaje. Un predicador lee la Biblia porque de ella se alimenta, y alimentándose de ella, cuando prepara un mensaje tiene la capacidad de hacerlo. Así que obviamente yo, para exponer este texto, tuve que estudiarlo y tuve que armar un mensaje, pero no es mi devocional. Esa es la elaboración de un mensaje, pero mi devocional es mi comunión con Dios. Todos saben, no me digan nada porque ya sé que me van a hacer sentir mal, pero todos saben que a mí la cocina me gusta solamente degustar. Cocinar mucho no me gusta. Pero resulta que hoy en día es muy fácil con esos YouTubes que hay. Entonces, un día yo quería sorprender a mi esposa y entonces fue sencillo. Voy a preparar tal cosa y busqué el tutorial. Y para que vean, me quedó rico. Me quedó bien. Pero como yo no sé cocinar, entonces yo simplemente dije, ¿cuáles son los ingredientes? Y me fui al supermercado y compré los ingredientes tal cual. Me fui a la casa y prendí eso y me decían, prenda la estufa, ponga no sé qué, eche el agua. Todo lo que me decía, yo lo hice y me quedó rico. El pequeño detalle fue que yo no me di cuenta que la receta que yo estaba teniendo era para 20 personas. Así que tuvimos en mi casa esa comida para desayuno, almuerzo y comida de toda una semana. Ahora, yo cociné y gracias a Dios me salió bien, pero eso no quiere decir que yo sea cocinero. Porque si yo fuera cocinero, sabría que lo que estaba colocando era demasiado. ¿Alguien puede
coger un pasaje de la Biblia y dar un mensaje. Pero eso no necesariamente quiere decir que sea una persona que se alimente de la palabra, que sea una persona que conozca. Alguien en estos días me invitó a almorzar y entonces con la sopa pasó algo y entonces me dijo, y pasó esto, pero rápido corrí y eché agua para tal cosa. Bueno, eso lo sabe la persona que sabe cocinar. Se secó, se dañó esta vaina. Yo hubiera dicho eso, porque no sé, porque no conozco. Entonces cuando nos subimos a predicar necesitamos entender que conocemos y que nos alimentamos. El predicador se debe alimentar de la palabra. Debe entender qué es lo que dice la palabra, porque eso es lo que le permitirá cumplir con el mandato que Dios le da. El hecho de que sea nutrido por la palabra. Sí, prepara un mensaje para el domingo o prepara el mensaje para el miércoles, pero su comunión con la palabra no se limita a preparar un mensaje, sino que permanentemente está expuesto a la palabra y tiene la palabra en su corazón. Dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que se explica correctamente la palabra de la verdad. Y me llama la atención esto, dice dos cosas: alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica bien la palabra de la verdad. Pueda que yo no tenga de qué avergonzarme, pero que no sea capaz de explicar la verdad. O puede ser que yo explique bien la verdad, pero que a la vez tenga muchas cosas de qué avergonzarme. Y acá lo que está diciendo es pilas, porque la palabra lo prepara para que no tenga nada de qué avergonzarse, para que su vida sea testimonio y para que además predique correctamente la palabra y lleve el mensaje de la cruz, que es el mensaje que Dios nos entregó. Así que la responsabilidad del predicador es enseñar la sana doctrina. Y enseñar la sana doctrina es conocerla, es vivirla, es entender el porqué. No le pregunte a la iglesia si tiene la sana doctrina. Usted encárguese de que la iglesia comprenda cuál es la sana doctrina. Porque la prédica del pastor o de las personas que predican no solamente es para que usted entienda, para que usted lo tome, para que usted sepa algo, sino para que su oído esté agudizado, esté fino, para que cuando escuche algo lo pueda corregir. En una prédica pasada hablaba de cómo Aquila y Priscila llegaron a la iglesia de Éfeso. Cómo Apolos estaba predicando y cómo Apolos predicaba con fervor y con alegría y con denuedo. Pero finalizando, Aquila y Priscila le dijeron: ven Apolos, gracias, muy buena tu intención, muy chévere, pero te está faltando en el mensaje. ¿Por qué pudieron decirlo? Porque ellos habían sido adoctrinados, porque ellos tenían la capacidad. Me preocupa que en esta multitud de mensajes muchas veces nosotros escuchamos lo que sea y a todos le decimos amén y todo nos gusta y todo nos agrada, pero no tenemos el filtro para saber si esto realmente es lo que dice la palabra, si esto realmente viene de Dios o si esto es invención del hombre para quedar bien con alguien. Así que como es importante que nosotros seamos responsables de la sana doctrina, también es importante que el pastor, el predicador, sea responsable de no dar ninguna mala enseñanza desde el púlpito. Y la iglesia debería tener la capacidad de decir: pastor, perdóneme, o predicador, perdóneme, pero lo que usted está diciendo son tonterías. Y yo no vine a escuchar tonterías, yo vine a escuchar la palabra de Dios. Porque es así de serio. O sea, no venimos el domingo solamente a tener un ratico de esparcimiento, de tiempo social, de cantar al Señor y de escuchar a una persona y hablar. No. Yo vengo a la iglesia a nutrirme de la palabra. Y si yo tengo comunión con Dios, entenderé que la palabra que me están dando realmente viene de Dios, o que lo que me están diciendo no es algo que realmente me está edificando, y lo podré hablar. Y el mensaje de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, apunta a una persona. Esa persona se llama Cristo y apunta a un lugar, y es el lugar al que apunta, en la cruz del Cristo. Y en eso se radica. Por eso Jorge decía, a veces pareciera que fuera repetitivo. No es repetitivo. Cada palabra tiene algo nuevo, cada palabra nos nutre. Pero no nos podemos desviar de Cristo, que es el centro, y de la cruz, que es el punto vértice donde todo confluye, porque es allí donde nuestra vida ha sido cambiada. Y el predicador debe nutrirse de la palabra. El predicador debe sacar tiempo para su propia comunión personal, para su propia relación con Dios. No es suficiente con que yo lea la Biblia porque me toca predicar tal día o porque me toca predicar tal otro. No, yo necesito tener una comunión diaria y permanente con Dios. Primer punto, ¿de qué nos alimentamos? Segundo punto, para un buen mensaje, el predicador es responsable de la disciplina que lleve.
Para un buen mensaje, el predicador, y estoy hablando de las personas que ministran a la iglesia, es responsable de la disciplina que lleve. Disciplina, qué palabra tan espectacular. Porque disciplina es una palabra que define a los atletas de alta competencia. Vea, más allá de lo que usted piense, yo sé que acá hay algunos que les gusta el fútbol, a otros no les gusta el fútbol, a los que no les gusta, ténganme paciencia, a los que les gusta, préstenme atención. Pero tal vez durante una década vimos a dos futbolistas peleando el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo y Messi. Y entonces eso, la discusión era entre gustos, que no, que los de Messi, que los de Ronaldo, listo. Independientemente de eso, quiero decirle que un atleta que durante 10 años se mantenga en la forma que ellos se mantuvieron para pelear un Balón de Oro no es una cosa sencilla. Esta gente no era que se levantaba a las 10 de la mañana y decía, uy, ¿qué hacer hoy? Y por la noche iban a, tomémonos unos traguitos hoy, mañana. No, esta gente, para pelear un Balón de Oro, ¿usted sabe cuántos futbolistas hay en el mundo? ¿Sabe cuántas ligas hay en el mundo? Para que usted le esté señalando como el mejor futbolista de un año. O sea, eso no es sencillo. Y no solamente de talento, que porque la toca así como el pastor. No es sola, eso no es suficiente. Bueno, sin reírse, por favor. Es necesario que las personas sean disciplinadas. Un atleta debe ser disciplinado. En los olímpicos usted ve a los atletas correr 100 metros y creo que ya los hacen en menos de 9 segundos los 100 metros. Pero usted sabe cuánto entrenó un atleta para llevar a bajar los 10 segundos en una carrera de 100 metros. Él tuvo que invertir su tiempo en lo que estaba haciendo. Paul Washer es uno de los predicadores que a mí más me gusta, y una vez le escuché una anécdota que él contó y me pareció muy importante. Y él dice que había alguien dando un concierto de violín en un teatro y que ese violín sonaba espectacular, o sea, era algo glorioso escuchar ese violín, tan, 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 tan. Cuando termina el recital, un estudiante de violín se acerca a la persona que estaba interpretando el violín y le dice, de una manera muy decisiva, le dice, daría mi vida por interpretar el violín como usted lo interpreta. Y lo que le contestó el violinista es, he invertido mi vida para tocar como lo hago. O sea, las cosas que hacemos se obtienen a través de la disciplina. Y Pablo, a que una la parte física, hay muchos lugares donde Pablo habla de los atletas, porque está tomando esa disciplina como algo que une con el oficio del pastor. O sea, el oficio de ser pastor, el oficio de ser predicador está directamente ligado al oficio de tener una disciplina espiritual. Recuerda que en la serie anterior hablamos de las disciplinas: la oración, la lectura de la palabra, la vigilia, el ayuno, las cosas que debemos hacer. Acá está hablando de que la disciplina es importante. Ahora, si la disciplina es importante para ganarse un Balón de Oro, si la disciplina es importante para ser reconocido como un buen artista en lo que se hace, ¿cuánto más no será importante la disciplina si lo que estamos mirando es la vida eterna y lo que Dios quiere para nosotros? Así que esa metáfora que está utilizando nos habla acerca de la piedad o de la sumisión. La piedad la dice en la Reina Valera, la sumisión es lo que estamos hablando. ¿Y qué es piedad o sumisión? Es una actitud o una respuesta adecuada a lo que Dios me ha dado. Y acá es donde viene que el texto de que por la fe el justo será salvo no se limita a, ay, tenga fe, no, sino que una fe verdadera se muestra en la sumisión, y la sumisión es la respuesta o la actitud que yo tengo frente al regalo de Dios, y es una actitud de reverencia, es una actitud de santidad, es una actitud de entrega a Dios porque entiendo lo que Él hizo por mí. Nosotros, es cierto, no somos salvos por obras, es cierto, no somos salvos por el cumplimiento de la ley. Fue un regalo que Dios nos dio, y Dios nos dio ese regalo porque era imposible que nosotros lo alcanzáramos. Pero ahora hay algo diferente. Como cristiano, tú decides la altura que llevas de acuerdo a la disciplina que tienes. En serio, para mí es frustrante. Cada vez que salgo con uno de los grupos que salen a evangelizar y nos encontramos con personas que dicen solamente, ay, sí, ser cristiano es chévere. No, ser cristiano no es chévere. Ser cristiano es necesario.
Ser cristiano es la diferencia entre una eternidad sin Dios y una eternidad con Dios. Ser cristiano es saber que fui redimido, que fui perdonado, que fui amado por el Señor. Pero eso que Dios me dio como regalo, ahora sí exige un esfuerzo y un sacrificio individual. Escúcheme, un deportista tiene el derecho, como cualquier otra persona, a dormir hasta las 10 de la mañana. Déjenme hablar en términos mundanos. Estoy hablando en términos mundanos para que me entiendan. Un deportista tiene el derecho, como cualquier otra persona, de irse un viernes en la noche de rumba, tomarse unos tragos, bailar y amanecer. Un deportista tiene el derecho, como cualquier otra persona, de ir a un restaurante y comerse todo lo que dice en la carta. Tiene el derecho, como cualquier otra persona. Solo que el deportista tiene algo en mente, y es que quiere mantenerse vigente. Y por eso él hará sacrificios. Y por eso él se disciplinará, porque él entiende que quiere tener un nivel que lo mantenga vigente. Ahora le pregunto, ¿cuál es el nivel que usted quiere tener en Cristo? Porque usted puede ser el cristiano que sale y peca y, ay, igual al fin y al cabo Dios me perdona y Señor. Y sí vio, ¿no? Y lo decimos hasta con orgullo, vea, ¿y qué? Y pequé y aquí estoy. No, dice el Salmo 73, no mires al malo. Porque la pregunta es, ¿realmente conoces a Cristo? Porque si realmente conocieras a Cristo, no tendrías una actitud tan ligera, sino si pecaste, vendrías delante de Dios con arrepentimiento y con dolor en tu corazón, porque entenderías que quien le fallaste fue a Dios y que lo que estás colocando en riesgo es tu salvación en lo que Él tiene. No sé, espero que usted me entienda esto. Dice la palabra que el único pecado que no tiene salvación es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ha escuchado usted eso? Generalmente, un cristiano verdadero tiene temor de perder la salvación, aunque sabe que no la pierde, pero tiene temor de perderla. Alguien que no es cristiano de verdad dice, no, yo la tengo, yo soy salvo. Y como soy salvo, hago lo que quiera, porque no he entendido la gravedad, porque no he entendido lo que significa. Así que el mismo carácter de un atleta deberíamos tenerlo nosotros para mantenernos vigentes todo el tiempo. Y en comunión con Dios, en la intimidad con Él, en mi disciplina, en mi oración, en mi caminar con Él, en lo que me alimento. La disciplina espiritual es la que nos permite llevar a nuestra vida a la sumisión. O sea, entre más yo me sumerjo en Dios, entre más me sumerjo en la comunión con Él, entre más camino con Él, entre más lo conozco, más deseo tengo de someterme a Él, de sujetarme a Él, de caminar para su gloria. Entre menos esté con Él, entre más me alimente, qué sé yo, de la novela, del reality, de la red social, entre más esté trabajando, es que tengo que producir, es que si yo no trabajo, pastor, es que usted no me entiende. Entre más yo distraiga mi vida en cuanta cosa este mundo coloca, me alejará de esa comunión con Dios y de caminar con Él. Dice la palabra en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, la luchan para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. Escúcheme, corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo para, como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quedé descalificado. Escúcheme, esto lo está escribiendo Pablo. Y él, que sabe que la salvación no se pierde, está diciendo, tengo temor de que yo mismo sea descalificado, porque él está hablando del temor que tiene de Dios, porque él está entendiendo las consecuencias del pecado, porque él sabe que con el Dios que amamos no se juega, y que él lo que nos pide es una vida de santidad que le honre, que le bendiga y que le exalte. El ejercicio corporal es bueno. Y es bueno que lo practiquemos, es bueno que salgamos a caminar, que salgamos a trotar, que hagamos pesas, bueno, lo que usted haga. Es bueno, es saludable, es recomendable, despeja nuestra mente. Pero escúcheme, el ejercicio físico, el beneficio que usted tiene es físico, su cuerpo. Lo verá su cuerpo. Y es bueno, pero hasta ahí, no llegará más. El ejercicio físico no cambiará nada espiritualmente en su vida. Y el ejercicio físico se limita a esto terrenal. Usted le servirá acá en esta tierra. Pero la disciplina espiritual es provechosa en esta tierra y es provechosa para la eternidad.
Es provechosa para decir: Dios, yo quiero prepararme para ti, yo quiero caminar para ti. No sé si usted me entiende esto, pero yo debería, y lo he dicho, buscar ser cada día un mejor pastor, no ser el mejor pastor. Porque si yo digo quiero ser el mejor pastor, ya entra un pecado ahí que es competencia. Y quiero ser el mejor para compararme con otros y decir: no. Yo no estoy compitiendo con nadie, ni usted debe competir con nadie. Yo quiero ser el mejor pastor para Dios. Yo quiero cumplir lo que Dios me pidió. Piense por un momento, si usted le dijera a Dios: no quiero ser el mejor cristiano, porque ahí entraría la competencia. Sino: Dios, yo quiero ser el cristiano que tú quieres que yo sea. Y si tú le dijeras a Dios: Dios, yo quiero ser el cristiano que tú quieres que yo sea, y Dios te toma en serio esas palabras, y tú también las tomas en serio, entenderás que en tu vida tienen que empezar a producirse un montón de cambios en tus horarios, en tus disciplinas, en las cosas que haces, en los lugares que frecuentas, con las personas que hablas, las cosas que miras, porque entenderás que Dios es un Dios celoso y que te quiere llevar a una estatura y a un nivel que tal vez tú no imaginas. Así que Dios nos llama a ser disciplinados en cómo, a ser diligentes en de qué nos nutrimos, cómo nos alimentamos, pero también nos llama a ser diligentes en la disciplina que tengamos. Ahora, esas dos cosas son para que, tercer punto, para un buen mensaje, el predicador es responsable de lo que enseña. Vea que hasta ahora va a hablar de la responsabilidad del mensaje. Antes de que un predicador se suba, estaba hablando con las personas que estaban en el curso ahorita conmigo, y yo les decía: en la iglesia, y escuchen, en la iglesia no hay un ministerio más importante que otro. No, todos son importantes. Es tan importante la persona que le saluda a usted afuera y le da la mano. ¿Dónde está mi Pochita? Pochita no se imagina cuántas personas un día se quedaron en la iglesia porque encontraron una mujer sonriente que los abrazó, que les dio el abrazo. Eso que ella hizo fue importante. Fue tan importante como el que estaba en la administración de la alabanza o el que predicó ese día. Entonces todos los ministerios son importantes. Pero aunque todos los ministerios son importantes, hay unos ministerios que tienen una mayor responsabilidad. Entonces por eso nosotros no permitimos que todo el mundo predique, sino que la persona que predique tiene que tener una capacidad, unos requisitos, su testimonio, su forma de vivir. Pues Jorge hay un vago, eso nunca le ayuda a su esposa en nada y ni lleva plata a la casa, pero predica, venga chino. No, espere, ¿cómo está su casa? ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cuál es su testimonio? Ahora, ¿puede hacerlo? Porque es algo que tiene que ver con la responsabilidad y que está hablando de una madurez que vamos teniendo en el Señor y en la que vamos creciendo. Así que un buen mensaje, el predicador es responsable de lo que enseña, pero ese mensaje que enseña tiene que ver con el alimento del que se alimenta y con la disciplina que tiene en su vida espiritual. Y esto hará que seamos aptos para enseñar la buena doctrina. ¿Y cuál es la buena doctrina? Que necesariamente necesitamos a Cristo. O sea que yo quiero que usted entienda que nosotros necesitamos a Cristo, que por eso el centro del mensaje es Cristo, porque para bien necesitamos a Cristo, para mal necesitamos a Cristo, en las buenas necesitamos a Cristo y en las malas necesitamos a Cristo. Que todo radica en saber que Él nos redimió y nos cambió y nos transformó para que ahora seamos buenos padres, buenas madres, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos ciudadanos, buenos seres humanos, buenos trabajadores, buenos empleados, buenos jefes. Todo radica en que Cristo está en el centro de mi vida, que lo he colocado a Él para que sea el que me guíe. Así que el mensaje es muy importante y por eso debemos ser aptos para enseñarlo. Y Pablo finaliza este mensaje, y escúcheme porque acá hay algo especial. No sé si está subrayado, creo que no, pero yo se lo digo acá. Dice en el versículo 10 de lo que leímos hoy: es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Perdón un momento. Quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. ¿De quién es Salvador Cristo? ¿De quién? De toda la humanidad, ¿verdad? O sea que toda la humanidad va a ser salva. Bueno, al fin, ¿qué? ¿De quién es Salvador Cristo? De toda la humanidad, de los que creen. Entonces de los creyentes. Es Salvador. ¿Y entonces por qué es Salvador de toda la humanidad?
Entonces, ¿qué va a decir acá? Pablo no está hablando del universalismo. ¿Qué es el universalismo? El universalismo es una doctrina que habla, una mala doctrina, una mala enseñanza, que habla que todo el mundo va a ser salvo. Y eso es mentira, no todo el mundo va a ser salvo. Porque muchas personas en el pasado han rechazado a Cristo. En el presente rechazan a Cristo. Y en el futuro muchas personas rechazarán a Cristo. Ahora quiero hacer una pregunta. Las personas que rechazan a Cristo, ¿cuál es su fin? Muerte. ¿Y esa muerte y ese fin dónde la pasarán? ¿En dónde la pasarán? No le dé miedo, en el infierno. O sea, es que es duro, nos duele la palabra. Pero cada persona que rechaza a Cristo, que le dice: Cristo, mira, yo contigo nada que ver, no me gusta, no me interesa, su fin es el infierno. Eso es lo que dice la palabra. Mas sin embargo, Dios es un Dios no de muerte, sino de vida. Y Dios quiere salvar a todo el mundo. Ahora, los que son realmente salvos somos nosotros los creyentes. Gloria a Dios. No porque seamos más buenos, sino porque recuerda al principio la revelación que Él nos dio. Y la revelación que Él nos dio fue: mira, esta es tu vida, esto es lo que has hecho, tu vida es una desgracia. Y yo he venido para cambiar esa desgracia, he venido a darte vida y vida abundante. Yo lo entendí, me aparté y ahora camino para Él. Sí he tenido tropiezos, sí he tenido dificultades, estoy hablando en general del contexto de nosotros, pero caminamos en el Señor. Pero entonces, ¿por qué dice que es el Salvador de toda la humanidad? Porque de una u otra forma, y escúchenme acá y lo explico despacio, todos los seres humanos, de una u otra forma, disfrutamos de la salvación de Dios. Ay, pastor, espere que ahora sí me dejó más enredado. Al fin, que sí o no. Solo los creyentes, solo usted y yo que hemos recibido a Cristo, tenemos por completo su perdón, su comunión y su eternidad. Yo puedo estar seguro de eso, porque he confiado en Cristo. Así que tengo la comunión con Dios, tengo la eternidad. Pero algunos lo experimentan de manera temporal. Todos ustedes, junto conmigo, hemos visto en esta semana videos del terremoto, ¿cierto? Que son dolorosos y desgarradores. Quiero preguntarles en esos videos, ¿qué era lo que más se escuchaba? Además de los gritos, ¿qué era lo que más se escuchaba? Deténlo, Dios. Señor, toma el control. Ya no más, Dios. Todos mencionaban ¿a quién? ¿Por qué mencionaban a Dios? Porque instintivamente todos reconocemos que Dios es soberano. ¿Sabe? A mí o sea, Dios es irónico y lo digo con respeto. El viernes, en la posición del presidente, hicieron oraciones y la gente se indignó. ¿Cómo así? ¿Qué está sucediendo? Me salgo de este lugar, no acepto que metan a Dios en esto. Ah, bueno, el día del terremoto. Ve qué curioso, ¿no? Porque de una u otra manera todos los seres humanos, aceptemos o no aceptemos a Dios, sí tenemos conciencia de que existe un Dios. Aunque lo neguemos, aunque no queramos reconocerlo, pero tenemos la existencia. Por eso en un momento de terremoto, lo que acudimos es a Dios. El día del terremoto yo estaba solo en mi casa, mi esposa se había ido a pasear. ¿Saben dónde andaba? Y yo desde debajo del marco, yo dije: ¿será que llegó a la hora? Y yo no me acuerdo, Señor, Yanira estuviera acá. No. Yo lo que decía era: Dios toma el control, Dios toma el control, Dios toma el control. Piense por un momento en quién pensó usted en ese momento. Y todos pensamos en Dios. Todos pensamos en Dios, ten piedad, Dios calma la tempestad, Dios obra en esta situación. Así que de alguna manera en ese reconocimiento estamos diciéndole: Dios, tú tienes el control. Y cuando yo le digo que Dios tiene el control, estoy reconociendo que Dios es soberano. Aunque en mi momento tranquilo no lo reconozca, pero en ese momento sí entiendo que Dios es soberano y que Él tiene el control. Así que hay 4 aspectos en los que toda la humanidad temporalmente, escúcheme, temporalmente,
disfruta de la salvación de Dios. Temporal es o recibe la muestra de la bondad de Dios. No para una vida eterna, sino temporalmente. Primera, todos podemos ver a Dios como bondadoso, que es quien frena el pecado y el juicio. Escúcheme, si no fuera por Dios, nosotros seríamos peores de lo que somos. Caminaríamos en mayor maldad que la que caminamos ahora. Pero es Dios quien nos levanta, quien nos restaura y quien nos bendice. Dice el Salmo 145:9, el Señor es bueno con todos, Él desborda compasión sobre toda su creación. ¿Sobre quién desborda compasión Dios? Así que aún los impíos han recibido de alguna manera la bondad y la misericordia de Dios. El segundo aspecto es que Él muestra su compasión y amor a una humanidad que no lo merece. O sea, la humanidad no lo merece. O sea, en la potestad de Dios estuviera, y si Él no hubiera sido bondadoso, créame que no solamente Cali, no, todo Colombia se desbarata pero fue Dios el que lo detuvo, fue Dios el que tiene el control. Daniel 9:9 dice, pero el Señor muestra a Dios. Pero el Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador a pesar de habernos rebelado contra Él. Él es misericordioso a pesar de, y está hablando de la humanidad que de alguna manera ve la bondad de Dios, la salvación de Dios. Tercer aspecto, constantemente llama al arrepentimiento con la advertencia del futuro. Dios no quiere que seamos condenados, Dios no quiere que nos perdamos. Por eso, y acá yo hablaba ayer con Nancy y decíamos, es algo que yo necesito entenderlo en Dios. Porque a veces nosotros, ahora escúcheme, si nosotros fuéramos condenados, ¿Dios es justo o injusto? Ya lo hemos dicho muchas veces. Es justo, ¿cierto? Pero no sé por qué, como yo sé que Dios es el que elige a los que son salvos, y Él me eligió a mí, entonces de alguna manera u otra yo siento que como que Dios es injusto, porque si me salva a mí, ¿por qué no salva al otro? Entonces vea cómo nuestro corazón está dividido y cómo nuestro corazón es tan humano y tan pecador. Porque cuando yo veo que alguien que se dice cristiano peca y después viene, como que me molesta. Uy, Dios debería ser justo. Pero cuando veo a alguien que ha sido toda la vida pecador y se arrepiente, me alegro. Entonces al fin, que me alegro o me enojo. Y ponemos a Dios bueno, y entonces ¿cómo es el asunto? Pero lo cierto es que Dios tiene misericordia porque Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se alegre, y por eso nos advierte constantemente del futuro, aunque Él sabe que muchos se condenarán. Ezequiel capítulo 33 versículo 11 dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Pero aunque Dios le está diciendo arrepiéntanse, Dios no está interviniendo. Así que está diciendo, yo quisiera que se arrepintieran, no voy a intervenir, pero no quiero que se mueran. Pero no intervengo porque de alguna manera muestro mi justicia. Alguna vez hablé con alguien y le decía, no piense que porque Dios lo perdonó, quiere decir que Dios es un Dios alcahueta. El perdón que Dios le da es porque Dios es misericordioso. Porque tal vez esa oportunidad que usted está teniendo no la tienen otros. Porque tal vez esa misericordia que Dios ha colocado en su vida no la ha colocado en otros. Y esa es una razón más para amar a Dios, es una razón más para serle fiel, porque Dios no quiere que nadie perezca. Pero si Él no hubiera intervenido en su vida, si Él no hubiera intervenido en mi vida, seguramente nuestro destino final sería la muerte. Y en último lugar, el mensaje de Cristo se ha predicado de manera indiscriminada. No hay nadie, espero que nadie, pero si no hubiera, hay muchas personas que no pueden decir que no han escuchado del Señor. Mateo 11, 28 y 29 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven sus cargas pesadas y yo les haré descansar. Póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Así que él en estos 4 episodios nos muestra que Él ha mostrado su salvación a la humanidad de alguna manera. ¿Cuántas personas ateas, brujas, violadores, qué sé yo, pudieron haber muerto en este terremoto y quedaron vivas?
Y tal vez es una muestra de la salvación de Dios. Pero es una salvación temporal. Pero Dios, gracias a Dios, nos ha dado la salvación eterna, la salvación definitiva. Pero Dios no se complace en la muerte de los pecadores porque Él tiene un carácter salvador hasta el día de hoy. Dios es un Dios salvador. Y en estos 4 aspectos, la humanidad no puede decir que nunca vio la misericordia de Dios. Es más, el ver la misericordia de Dios los hace más culpables delante de Él, aunque el problema es su naturaleza pecaminosa. La salvación del creyente es responsabilidad de Dios, porque Dios sabe a quién eligió. Pero el mensaje que predicamos es nuestra responsabilidad. Yo soy responsable de lo que predico. Yo no puedo predicar un mensaje que sea diferente al evangelio, lo dice Pablo en Gálatas, y que un día usted se condene y que usted diga, no, pero si yo iba a la iglesia y a mí el pastor me dijo que todo bien, que no haya problema. No, es que no se trata si el pastor le dijo todo bien. No es lo que diga el pastor, es lo que dice la palabra. Y la responsabilidad del pastor es decir no lo que piensa él, sino lo que dice la palabra, así como la responsabilidad del médico no es decir lo que él piensa, sino lo que dicen los exámenes del resultado que usted tiene. De la misma manera como sería irresponsable y fatal que alguien sin conocimiento y experiencia piloteara un avión. Sería muy irresponsable. Mucho más irresponsable es que alguien sin conocimiento y sin llamado de la palabra, sin conocimiento de la palabra y sin llamado de Dios, se haga a sí mismo predicador. Y hoy es tan normal que mucha gente diga, eso abrir una iglesia. ¿Qué tiene? Ya la abrimos. No, espere. Usted está pastoreando gente y está hablándoles de la eternidad. ¿Las está llevando usted al conocimiento de Dios? Así que nosotros somos responsables de predicar un mensaje que cambie y que transforme vidas. Y usted es responsable de que en su iglesia le prediquen ese mensaje y de tener un oído que sepa discernir entre un mensaje que viene de la palabra y un mensaje que viene del corazón de un hombre para animarlo o para llevarlo por otro lugar. Eso es lo que Dios nos dice. Y esta historia continuará.